social de la salud y determinantes sociales de la salud, debate conceptual e implicaciones en la planificación de las políticas públicas y la calidad de vida de los pueblos. Brevemente, cuando la Organización Mundial de la Salud abrió un capítulo de debate sobre determinantes sociales de salud, confluyó con casi diría un campo conceptual de la medicina social y la salud colectiva, que es el de la determinación social en salud. Sin embargo, me parece muy importante que tengamos en claro, como la mesa lo señala, el debate conceptual entre determinación social en salud y determinantes sociales en salud, porque como sucede en cualquier campo de pensamiento, pero particularmente en el campo del pensamiento médico-social, salud colectiva, la diferencia conceptual no es simplemente un debate académico, sino que se refleja en distintas prácticas y distintos modelos de políticas planteadas. Esperemos que esta mesa, y estoy segura que lo va a hacer por la calidad de sus invitados, contribuya a instalar entre aquellos donde no está instalado y a complementar, a favorecer entre aquellos que ya lo han iniciado un debate sobre este eje conceptual que es fundamental para todo el desarrollo de las políticas y las prácticas médico-sociales y de salud colectiva. Nos acompañan en esta mesa la doctora María Cecilia Santana, es médica, máster en dirección, especialista de segundo grado en pediatría, investigadora auxiliar y profesora consultante de la Escuela Nacional de Salud de Cuba, exdirectora nacional de salud materno-infantil del Ministerio de Salud Pública. La doctora Oliva López, que es médica, maestra en medicina social y doctora en ciencias de salud pública, profesora e investigadora en la UAM Xochimilco y coordinadora del doctorado en ciencias de salud colectiva, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones México. El doctor José Portillo, que no está presente, pero esperemos pueda llegar a lo largo de la presentación, es médico pediatra con estudios de maestría en filosofía y medicina social, ex coordinador de ALANES en Uruguay y el Cono Sur, autor de libros como Medicalización de la Sociedad, Sociedad, Cultura y Salud, Ciencia y Utopía, Premio Nacional del MED, Ensayo 2003, Uruguay. Y Ana Costa, que es médica, doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia, presidente del Centro Brasileño de Estudios de Salud, CEDES, de Brasil. Bueno, va a iniciar la exposición la doctora María Cecilia Santana. Buenos días a todas y todos. Pretendemos en la mañana de hoy un poco reflexionar sobre la experiencia cubana en salud materno-infantil desde la proyección de la participación social e intersectorial. Tema que pensamos que pueda ser del interés del auditorio porque es uno de los componentes pendientes en muchos lugares del mundo. Y comenzamos proyectando un poco cuál es la situación actual de algunos indicadores de resultados de la salud materno-infantil en Cuba y su trayectoria en un periodo corto para la evolución de la sociedad, que es en 50 años. Y pueden ustedes ahí observar que en el año 1959 comenzamos con lo característico de cualquiera de los países de nuestra región, con tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna muy elevadas
estadísticas no confiables por el gran subregistro. Muchos de los ciudadanos y las ciudadanas cubanas nacían, fallecían y nunca estaban registrados, y tenemos vivencias, antecedentes de múltiples cementerios a la orilla de las costas, de familias que trataban de buscar ayuda y salían con sus hijos y en ese trayecto pues fallecían. El poder hoy contar con una tasa de mortalidad infantil de 4,5 en el día reciente, ya que este es un indicador que se va monitoreando diariamente en el país con un esfuerzo tremendo, porque si bien hemos avanzado en los medios de informatización, aún tenemos deficiencias tecnológicas, muchas limitaciones, y esto hace que el hacer ese registro, no solo de la mortalidad, sino de la morbilidad de forma diaria, tanto de la materna como de la infantil, del niño en sus distintas edades, bueno, pues lleva un tremendo esfuerzo personal. O sea, me refiero al equipo de salud. Por tanto, salud tiene un papel preponderante en esto, pero preguntamos, ¿es el único? La salud materno-infantil es un proceso extremadamente complejo, ya que requiere mucho de la situación donde la madre, el hijo, la familia se desarrollan. Y se ven muchas desigualdades entre países y hacia adentro de los países. Por tanto, todo lo relacionado con la determinación social del Estado de un país es fundamental para que estos elementos puedan modificarse. Situaciones ambientales, los problemas relacionados con la pobreza, con los bajos ingresos de la familia, con el acceso a la educación y también con la calidad y accesibilidad a los servicios sanitarios. Esos son elementos fundamentales. Pero a todo esto hay que sumarle el surgimiento de enfermedades emergentes y reemergentes que agudizan el panorama actual de la salud materno-infantil. Y por poner un solo ejemplo, podría hablarse de la epidemia del SIDA. O sea, elementos en los cuales hay que conocer y hay que actuar. Y el entorno. El entorno en estos momentos, con la crisis mundial que todos conocemos, no solo la crisis mundial en el orden económico, sino la crisis mundial en el orden energético, en el orden alimentario. Y aquí tendríamos que decir que Cuba tiene una situación muy particular en ese entorno y en esa crisis, porque si bien hoy se habla mucho de la crisis y de la crisis económica, los que han estudiado un poco la evolución de la sociedad cubana saben que nosotros padecemos de un bloqueo económico por más de 50 años. Bloqueo económico que a veces cuando una cubana o un cubano se refiere a él, bueno, pues se ve un poco como un elemento de politización de la situación, pero toda la población lo vive, pero en particular los trabajadores de la salud lo sufrimos a diario. Cuando tenemos imposibilidad de acceder a un determinado medicamento, a una determinada tecnología o algo más simple, a un intercambio profesional con especialistas que pueden ayudarnos y a otros que nosotros podemos ayudar. O sea que esto es una realidad.
A ese entorno también se suma, en nuestro caso, nuestra posición geográfica. Como isla del Caribe, pues sistemáticamente nos vemos agredidos por situaciones climatológicas. Tendríamos que hablar que recién, la semana pasada, bueno, pues tuvimos un huracán que dañó mucho, fundamentalmente, a las provincias orientales de nuestro país, con daños materiales importantes. Esto hace que en ocasiones recursos que estaban previstos en función del desarrollo, bueno, sea necesario entonces utilizarlo en función de retomar, de resarcir los daños causados. Tenemos que decir que las políticas públicas de salud en Cuba, bueno, son de una elaboración nacional, pero creemos que la particularidad, que lo más importante, es que su aplicación se realiza a nivel local, teniendo en consideración las características económicas particulares de cada territorio. Y hablamos no solo del nivel provincia, sino del nivel municipio, elemento fundamental para esa ejecución de esas políticas públicas. Y también el componente social, el respeto a las particularidades culturales de cada región. O sea, independientemente que una determinada región del país lleve a vías de efecto una política pública, bueno, se da la posibilidad de que lo pueda acomodar a sus características culturales y también a los elementos epidemiológicos de cada territorio. Es por esto que cuando hablamos en términos de políticas públicas de salud, bueno, pues estamos teniendo muy en cuenta como premisa el estado de salud materno-infantil. O sea, muchas de las políticas que se han elaborado en nuestro país han tenido la mirada puesta en este grupo poblacional que por lo demás sigue siendo un medidor directo del nivel de desarrollo de una sociedad. Hoy tenemos un reto que no nos divide, sino que nos une en una batalla común a pediatras, al equipo materno-infantil, que es, dado los cambios demográficos, nuestra población tiende a un estado de envejecimiento acelerado. O sea, nosotros tenemos un patrón demográfico con una disminución de la natalidad, un aumento de la esperanza de vida y por tanto nuestra población cada vez es una población más envejecida. Esto nos hace que busquemos muchas alianzas de las experiencias que tenemos el equipo de atención materno-infantil y las autoridades de gobierno para hacer frente a esos cambios que ya tenemos y que se espera que sigan de forma acelerada y que en el año 2025 el 30% de la población cubana sea mayor de 60 años, lo que lleva un cambio no solo en las formas de pensar, sino también un cambio en la infraestructura, para lo cual realmente no estamos preparados. Los procesos de prestación de servicios de salud se consideran desde el inicio, estamos partiendo, tomando como línea base el año 1959 como un factor condicional. Lógicamente, si no logramos desarrollo de los servicios de salud desde el punto de vista tecnológico, bueno, pues nuestras acciones de carácter social van a promover salud hasta un punto y de ahí no podremos salir. Y estamos hablando de cosas muy complejas como el desarrollo de la trasplantología. Y hoy podemos decir que ya Cuba está realizando sus propios trasplantes hepáticos en niños muy pequeños. Cuestión esta en la cual hemos tenido la ayuda solidaria de muchos países.
Nuestro equipo se formó en España, en Madrid, en La Paz, y seguimos teniendo un acompañamiento. Otros también, médicos especialistas de Estados Unidos, independientemente del bloqueo, que los rompen y son capaces de ayudarnos. Y esto ha permitido que equipos multidisciplinarios de especialistas muy jóvenes pues tengan hoy las habilidades necesarias para el desarrollo de esta compleja actividad médica, que como siempre hemos hecho, en la medida que la perfeccionemos, la pondremos a disposición de los países de la región, como es nuestro estilo, nuestra formación solidaria. También las premisas de la salud pública han estado basadas en la población. Hay que conocer qué piensa, qué siente, hay que hacer partícipe a la población desde cómo ven sus necesidades. Y diría que este es un aspecto siempre tributario a ser perfeccionado, porque no siempre las personas perciben de la misma forma la calidad de los servicios que se les brinda o priorizan como una necesidad individual o una necesidad familiar una determinada situación de salud. Y un factor para nosotros decisivo que ha sido la integración de las acciones intersectoriales y de la participación de los diferentes actores sociales. Lógicamente, sin esto, las buenas intenciones del Estado cubano, las acciones específicas de los gobiernos a nivel central y a nivel local y los esfuerzos también del sistema de salud no hubieran sido suficientes para poder alcanzar lo que hoy con mucho orgullo mostramos. Pensamos que desde el punto de vista organizativo, el tener un sistema único de salud ha sido también algo muy importante. Para poder decir que se establecen lineamientos metodológicos que después serán aplicados según las características de cada región, primero tiene que haber una posibilidad de que el sector salud de verdad esté presente y tenga un poder decisor en la ejecución de las políticas. Y es por eso que el Sistema Nacional de Salud tiene como premisa la universalidad, la gratuidad, o sea, todos estos servicios de que yo le estaba hablando son totalmente gratuitos para el ciudadano, la accesibilidad. Accesibilidad que me detengo, porque no podemos en ningún sistema considerar las cosas como ideales. Estamos hablando de una accesibilidad que puede estar interrumpida, si bien el servicio está ahí, está presente, el que llegue puede hacer uso de él, tenemos que tener siempre presente, y es una de las cosas que pueden tener componentes de inequidad, las formas en que un ciudadano puede acceder a ese servicio. Y son aspectos que hay que tener presente y seguir volviendo a ellos cada vez. La regionalización y la integralidad. Bueno, esto va unido todo siempre como marco de referencia a la participación comunitaria, al peso que cada día más hay que darle a esa participación comunitaria y a la participación intersectorial. Y algo que ya había comentado que nos caracteriza, que es la concepción internacionalista que tiene nuestro sistema social, que tiene nuestro sistema de salud y que tienen nuestros trabajadores de la salud. Bueno, entonces, vista la intersectorialidad como esa base de apoyo logístico para lograr y sostener las diferentes acciones, la vemos como la acción coordinada. ¿Por qué la acción coordinada? Siempre tiene que haber un coordinador técnico
alguien que convoque, alguien que dé elementos técnicos de sobre qué intervenir. Pero tiene que tener la característica de permitir la autenticidad, la particularidad del sector que va a intervenir. No es el decirle el cómo hacerlo, es el decirle qué se necesita hacer. Es por eso que la intersectorialidad en Cuba ha ido evolucionando desde un inicio, desde una interpretación empírica y filosófica, donde las personas más bien por un componente político se integraban, trataban de ver cómo podían solucionar los problemas de salud y sobre todo de salud materno-infantil que los rodeaba, hasta ya un enfoque en la medida que nuestros recursos humanos fueron primero instruyéndose y después perfeccionándose, ya un enfoque científico para esta temática. Y es por eso que la universidad, y en particular la Universidad Médica y la Universidad de las Ciencias Sociales, está teniendo un papel hegemónico en la construcción de tecnología sanitaria, porque eso nos abarata el cómo hacer las cosas. A veces veíamos que incidían varios organismos en la solución de un mismo problema y eso conllevaba un gasto de recursos, de esfuerzos, de tiempo innecesario. Y entonces esas acciones intersectoriales siguen teniendo como una línea fundamental la protección a la salud materno-infantil. Esto es algo que en el país es muy común. Cualquier persona de la población, cualquier organismo es capaz de hablar, tal vez no con la profundidad técnica, pero es capaz de hablar, de posesionarse en la situación de salud materno-infantil. Y es un orgullo para un territorio, para un presidente, para un director de cualquier organismo, decir, bueno, en mi territorio esta es la situación que hay. Y voy a tratar de avanzar porque si no cumplo en el tiempo. Y entonces, bueno, aquí un poco que les he tratado de hacer llegar algunos aspectos desde el punto de vista técnico que permiten un mejor flujo de las acciones intersectoriales, y no me detengo mucho ahí. Ahora, vuelvo un poco a la primera presentación, cuando poníamos los indicadores, cómo han ido evolucionando en estos 50 años. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo logró Cuba esos resultados? Bueno, hay dos etapas que son imprescindibles que utilice un poquito de tiempo. 1959 a 1970, fundamentalmente acciones de carácter de elaboración de políticas, de la reforma educacional. Y ahí me detengo. No puede avanzarse en materia de salud en ningún país si no somos capaces de producir verdaderas transformaciones en el campo de la educación. Esa es la base. Educación y salud, bueno, pues van de la manito, y entonces si la persona no está sana, pues primero si no vive, después si no está sana, bueno, pues no puede instruirse, pero si está sana y no se instruye, pues las próximas generaciones no van a estar sanas ni instruidas, y eso es muy importante. Y hay un grupo de actores que han jugado un papel fundamental en esas transformaciones que se produjeron en el periodo 1959-1970. Y hablo de transformaciones porque en estos momentos se habla mucho en Cuba y fuera de Cuba de las transformaciones. Y Cuba se ha mantenido en constante transformación desde 1959. O sea, hoy nosotros no estamos, y nosotros no hablamos de reforma, hablamos de transformaciones, hablamos de analizar, de mirar nuestra historia y de ver cómo puedo mejorar lo que hice ayer. Y si algo que hice ayer no estuvo bien hecho, pues entonces lo eliminamos. Y hablo de la década del 90, porque fue la caída del campo socialista, que era nuestra relación económica fundamental, y surgió en Cuba el llamado periodo especial.
periodo especial que creo que tenemos una deuda, los profesionales, los científicos de Cuba, de escribir mucho más sobre eso, porque cualquier cosa que se diga creo que no es capaz de abordar lo que vivimos las cubanas y los cubanos, y muy en particular la cubana, la madre de familia, en momentos de no tener ningún alimento, y soy absolutista, ningún alimento que poner en nuestras mesas, y de tener que empezar a inventar con plantas, con diferentes cosas. Son cosas que únicamente los que la vivimos podemos saber la resistencia de nuestro pueblo. Y entonces ahí jugó un papel fundamental, porque volvemos a preguntarnos cómo entonces no decayó el pacto institucional, cómo continuó disminuyendo el bajo peso al nacer, cómo se pudo mantener la atención prenatal, cómo se pudieron mantener las consultas de puericultura. Bueno, por ese esfuerzo intersectorial, transporte ponía sus ómnibus en función de esa población donde hubiera que trasladarla, y así muchísimos ejemplos más que de verdad no tenemos tiempo para comentar ahora. Y entonces, ¿qué pasa ahora con la salud materno-infantil en el siglo XXI en Cuba? Bueno, en los procesos actuales estamos claros de que tenemos que hacer el fortalecimiento de la descentralización, con todo un grupo de acciones que se están tomando de reforma en el área económica en Cuba. Pues esto no puede estar, el sector salud y en particular la salud materno-infantil, alejado de esto. La participación comunitaria cada vez tiene que ser mayor, la intersectorialidad, el trabajo en red, todo lo que nos pueda aportar ese trabajo en red, que a veces no somos lo suficientemente inteligentes para utilizar, y el desarrollo biotecnológico. Y entonces ese niño tiene que seguir en su esfuerzo por sobrevivir. Hay un grupo entonces de desafíos que es la sostenibilidad de los indicadores ya alcanzados y la disminución continua de la mortalidad materna. Y esto lleva pesquisas de inequidades. Digamos, tenemos grupos específicos que tenemos que ir a buscar. No es solo ver las estadísticas en su conjunto, sino es abrir esas estadísticas y nominar quién son las personas. Eso nos lo enseñó en un momento determinado el comandante en jefe Fidel Castro, que el sector salud hicimos una presentación muy alegres todos por las bajas tasas que teníamos de desnutrición, y entonces él nos preguntó, ¿y ese %, cuántos niños son? ¿Y cómo se llama cada uno de esos niños? Como es lógico, ahí nos desaprobó en el examen. Y entonces hay que ir a ver esas particularidades, porque detrás de eso hay problemas, y problemas que hay que resolver. La vigilancia del estado de satisfacción, eso es un tema que hay que buscar, y la fiscalización que hoy tiene que hacer el gobierno cubano de las actuales transformaciones para que no perdamos lo que hemos alcanzado. La continuación de acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, con los cuales estamos comprometidos y vamos a cumplir, y la agenda de Beijing. El continuar la introducción de los programas de estudio de las ciencias médicas y en las ciencias sociales, de las temáticas determinantes sociales de la salud y género. Son aspectos donde podemos profundizar. La estimulación de la integración regional y los vínculos de cooperación, la utilización de los resultados de las investigaciones en la toma de decisiones. Este es otro capítulo, estamos estudiando mucho, investigando mucho, pero si esas investigaciones no son suficientemente utilizadas por los decisores, pues perdemos el esfuerzo. Y entonces, consideraciones finales. Las lecciones aprendidas en Cuba relacionadas con la situación de salud materno-infantil reconocen factores determinantes. ¿Cuáles son? El papel del Estado en la disminución de las desigualdades, la existencia de un sistema único de salud y de un programa nacional de salud materno-infantil, y la activa, consciente y sistemática participación social e intersectorial. Entonces,
hay un pensamiento de José Martí que dice: yo abrazo a todos los que saben amar. Gracias. La siguiente expositora es la doctora Oliva López. Gracias, buenos días. Primero iniciar mi intervención agradeciendo a los organizadores del 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, del 18º Congreso Internacional de Políticas de Salud y del 6º Congreso de la Red Americana de Actores Locales de Salud, en particular al coordinador general del Congreso, Fernando Borgia, querido amigo y compañero, que hizo posible, digamos, la invitación y la participación mía en esta mesa, y también agradecer a todos ustedes su presencia y su interés por estos temas y la posibilidad de debatir un conjunto de ideas, de temáticas que forman parte de la identidad médico-social de salud colectiva desde sus orígenes. Yo iniciaría mi presentación con un posicionamiento. Mi presentación es mucho más general y más de orden, digamos, conceptual, marcando algunos de los puntos que creo que tenemos como Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva que continuar debatiendo y que continuar posicionando en esta disputa simbólica por los conceptos y por los contenidos de lo que de alguna manera la medicina social ha promovido desde su surgimiento, como sería la idea de determinación social y recientemente revitalizada por la OMS como determinantes sociales. Entonces, que no es lo mismo, por supuesto, pero ahora voy a tratar de comentar esto. Un posicionamiento inicial es que para nosotros la salud de enfermedad y otros procesos vitales humanos, como la nutrición, la sexualidad, la reproducción humana, son multidimensionales y complejos, dado que sus manifestaciones individuales y colectivas implican dimensiones psicobiológicas y socioculturales. Esta complejidad interpela las visiones biomédicas desde muy temprano momento y epidemiológicas convencionales y posibilita aproximaciones transdisciplinarias, interdisciplinarias, que permiten develar relaciones, contradicciones y tensiones que se establecen entre lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural en distintos momentos y contextos. Es decir, para nosotros la salud no es ausencia de enfermedad, no es equilibrio, fantasioso, biopsicosocial, sino tiene que ver con un proceso que acompaña la vida y que es un momento diferenciado de la enfermedad. Es un proceso vital humano, ¿sí?, que podemos identificar mucho más fácil. Tenemos el instrumental técnico y metodológico mucho más desarrollado para identificar el momento de enfermedad, pero es un proceso. Ese es un posicionamiento inicial. Un segundo elemento que quisiera rescatar, aunque la brillante ponencia de Jaime Bey ayer nos ahorra esta parte de la reconstrucción de la identidad y de la historia de la medicina social, es que esta perspectiva latinoamericana surge del reconocimiento de que los procesos de salud de enfermedad y sus dimensiones materiales y simbólicas, así como las respuestas sociales para enfrentarlos, expresan hechos históricos y sociales que atañen a colectivos humanos. Por tanto, su abordaje implica desentrañar procesos de determinación y distribución más allá de la causalidad próxima y del ámbito de la biología. Desde su origen, ¿sí?, la medicina social salud colectiva problematiza las visiones dominantes sobre la salud y plantea la determinación social. Construye con esto un objeto distinto, particular y propio, ¿sí?, al conceptualizar la salud, como ya lo señalaba, como procesos, como momentos diferenciados del proceso vital humano que se expresan en la corporeidad y en la psique humana, pero cuyos orígenes se ubican en las formas históricas de organización social. Este es un segundo posicionamiento de la medicina social que es necesario estar
permanentemente vigilantes de cómo lo comprendemos, lo aterrizamos, lo instrumentamos en la comprensión de las distintas realidades y contextos. Por supuesto, esto entraña una teorización de lo social, ¿sí? Una elección teórica de cómo se mueve la sociedad, cómo se articula, cómo se estructura, y necesariamente tenemos que optar, tenemos que elegir una teoría de lo social. Para la medicina social y la salud colectiva, elige, ¿sí?, trabajar sobre aquella posición teórica que le da origen y que entiende a los seres humanos entre sí, que se relacionan entre sí con la naturaleza a través del trabajo y que define un metabolismo social complejo e interdependiente. Es decir, nos asumimos desde el materialismo histórico para leer la sociedad, desde el materialismo dialéctico para comprender los procesos complejos de ida y vuelta, digamos, espiral dialéctica de ida y vuelta que también se señalaba ayer, que Juan Samaja pudo muy claramente expresar en su modelo de reproducción y de generación, ¿no? En los distintos planos, de análisis. Para nosotros, entonces, este metabolismo es lo que va produciendo las formas específicas, los modos de vida y las expresiones concretas de salud e enfermedad, y después estas respuestas sociales de articulación en términos de cuidado y de atención. Tienen que ser reconstruidos teóricamente estos procesos, no puede haber un listado, ¿sí? Yo creo que aquí es donde empiezan las dificultades. No puede haber listados de determinación social, no puede haber listados de determinantes sociales para llevar a todos los contextos y espacios como un marco, como lo propone la OMS, para leer cualquier realidad, por muy diversa que sea. Entonces, para nosotros, la determinación social de la salud refiere a la existencia de procesos sociales complejos que modelan, subsumen los procesos biológicos y psíquicos de las personas, que requieren ser reconstruidos teóricamente en términos de su configuración histórica y de sus formas de articulación. Y aquí es muy importante, yo creo que es donde uno de los avances centrales de la medicina social y de la salud colectiva es trascender solamente la lectura de las estructuras y reconocer sujetos sociales, que así fue en su primera etapa de determinación estructural, y en estos momentos que reconoce y que toda la diversidad en términos de investigación-acción está mostrando, reconoce sujetos sociales con capacidades de acción y sentido, que se expresan, ¿no?, resisten, modelan y transforman esas estructuras que los constriñen, que los configuran en un cierto momento, pero que no los definen del todo. Y este ir y venir entre estructuras, sujetos sociales, capacidades de acción y sentido de estos sujetos, lo que permite es construir formas y configurar modos de vida, perfiles de salud de los colectivos humanos. Nosotros tenemos que, desde esta perspectiva, estar atentos a estas lecturas, ¿sí? Estar atentos a entender, pensar salud, pensar producción de salud en contextos específicos, en momentos particulares, con grupos particulares, porque si bien se puede hacer una discusión general, esto de la determinación social lo que nos permite es una forma distinta, teórica, epistemológica, teórica y metodológica de aproximarnos a los procesos. Nos da los ejes generales, pero nosotros tenemos que pensar en los ámbitos concretos. La corriente médico-social y de salud colectiva reconoce como procesos determinantes las formas y las relaciones de producción, comercialización y consumo, ya se decía anteriormente, así como las lógicas distributivas en donde el Estado tiene una tarea esencial. En las formaciones capitalistas, estos procesos esenciales de la reproducción social expresan la contradicción histórica entre propiedad privada, producción colectiva y apropiación inequitativa de la riqueza, que deviene en relaciones económicas de explotación y exclusión y en relaciones de poder profundamente asimétricas y opresivas. Y por eso, parte también de nuestro posicionamiento es que el problema no es solo de distribución.
Es un problema muy importante, sí, por supuesto, pero no es solamente un problema distributivo, es un problema de producción, de generación de riqueza, de forma de organización social, y por eso yo creo y estoy convencida, como muchos, que pensar y producir salud colectiva es esencialmente anticapitalista. Porque si estamos diciendo que en el capitalismo los procesos de reproducción social, productores de enfermedad y de salud, se supone, pero más enfermedad que salud, expresan esa contradicción histórica entre propiedad privada, producción colectiva y apropiación inequitativa de la riqueza, lo que tenemos es una contradicción basada que por más políticas distributivas y redistributivas que podamos implementar, más temprano que tarde, muy temprano en nuestros países, más tarde a lo mejor en los países anglosajones, europeos, etcétera, pero tocan con pared. Hay un punto donde ya no hay posibilidad de amortiguar, digamos, esta ferocidad capitalista. En estos momentos es mucho más evidente, y por eso señalo que nuestro posicionamiento es esencialmente anticapitalista. Ahora, la determinación social de la salud se expresa en diversos órdenes y dominios y formas de movimiento. Son procesos multidimensionales, contradictorios, jerárquicos, que tienen aspectos comunes que podemos compartir, pero también aspectos diversos y un conjunto de matices. Por eso es tan importante la investigación, el trabajo concreto, ¿sí? El trabajo, como lo señala también el doctor Jaime Brey, la praxis, ¿sí? Porque ahí es donde se va confrontando y configurando esta articulación teórica, práctica, y además con un sentido político. Para nosotros, por lo tanto, los determinantes sociales de la salud pueden ser entendidos sí como expresiones concretas de la determinación social, que se configuran en momentos particulares y sociedades o grupos específicos, pero no pueden pensarse como un listado preconcebido de condiciones, mucho menos como factores sociales de aplicación general, ni pueden ser reducidos a conjuntos de datos empíricos, estadísticas o indicadores observables, escindidos de las relaciones de determinación que les dan origen y sentido y orden. Por esta la insistencia de que tenemos que pensar la determinación social y luego podemos, sí, aproximarnos para el trabajo empírico, y podemos hacer un conjunto de identificar determinantes sociales, y a lo mejor nos ayudan los agregados estadísticos, nos ayuda la epidemiología con su instrumental, la epidemiología convencional con su instrumental, pero no podemos, ¿sí?, asumir que eso está listo, ese listado está listo para llevar a todas las situaciones. Y creo que es ahí una parte del debate que tenemos que revitalizar, mantener una vigilancia epistemológica y teórica que tenemos que hacer permanentemente. En este marco es que se inscriben las críticas al análisis de los determinantes sociales de la OMS, cuya visión incorpora lo social sin problematizar lo social. Es algo que está ahí, está externo, y además no se politiza. Reconoce determinantes sociales, pero se mantiene además en el paradigma dominante de la salud pública y de la epidemiología convencional al significar los determinantes como factores sociales. Y ahí pues perdemos todo lo que se había avanzado, ¿no? O sea, y aquí también es parte de nuestras tareas, ¿sí?, es dar contenido y sentido a las categorías, porque muchas de estas categorías son retomadas por los organismos internacionales, por los Chicago Boys de la salud pública, por los neoliberales de las políticas sociales, y nos regresan la misma categoría, ¿sí?, vaciada absolutamente de contenido, de capacidad transformadora, de politicidad, y de repente encontramos universalidad, pero universalidad modificada, encontramos así, ¿no?, universalidad, y la letra chiquita dice universalidad modificada. O estamos haciendo una discusión de derecho a la salud y acabamos en derecho a la protección de la salud entendido como acceso a servicios. Estamos discutiendo universalidad y aparece servicios, sistemas únicos, universales, y aparece un seguro médico subsidiado, o sea, tiene universal, sí, universal.
Y entonces nosotros tenemos que estar, es parte de nuestro quehacer, dando contenido a estas nociones y además estableciendo pues una parte de la disputa simbólica, que tenemos muchos elementos para digamos, mostrar que son nociones que son vaciadas de contenido y de politicidad. Bueno, las limitaciones de pensar los determinantes sociales así como los piensa la OMS y como los piensa ya todo el mundo, habla de determinantes sociales, ¿sí? Pero cuando rascamos un poco, a donde decía factores fue transmutado en determinantes, ¿sí? Decía factores sociales, factores proximales, factores de condiciones de vida, factores de riesgo, y ahora dice determinantes de riesgo. Y es lo mismo, no hay una transformación de pensar la salud colectiva desde los ámbitos más, digamos, hegemónicos de la epidemiología convencional. Por eso también las limitaciones en términos, que ya lo señalaba Alicia al inicio, las limitaciones en términos de hasta dónde podemos llegar y qué visibiliza y qué invisibiliza esa noción, ¿no? En el caso de las políticas públicas es muy claro que la visión de determinantes sociales de la salud de la OMS pues apuesta a la gobernanza y a la mejora distributiva y apela a que todos los actores planetarios pues contribuyan a redistribuir el poder, así, en términos generales. Ahora se entiende que como son organismos internacionales y hay una disputa al interior, bueno, sale esto. Y también coincido con la posición de Pablo Bus, donde dice, bueno, esto hay que utilizarlo, ¿sí? Porque sí da un margen de acción y de oxigena el campo, estar pensando determinantes sociales, aunque sea desde esta visión recortada, a que en los 90 era macroeconomía y salud, ¿no? Y era una visión financiera gerencial. Entonces, en este campo tenemos más margen de maniobra, pero sí tenemos que estar vigilantes digamos, de cómo se maneja el tema. Por supuesto, ya lo señala, mantiene inalterada su raíz biomédica, sigue centrando su quehacer en la determinación probabilística, en la noción de riesgo, vacía de contenido teórico y político la determinación de la salud, al renombrar como determinantes sociales lo que anteriormente era designado como factores de riesgo, y mantiene la misma forma de medición, de explicación, de propuestas de transformación, que fundamentalmente se centran en la tecnointervención. Y para nosotros la tecnointervención tiene un papel, es importante, pero tiene que estar pensada y articulada a una visión mucho más general y de transformación en un sentido anticapitalista y emancipatorio. Ese tiene que ser nuestro eje. Ahora, los desafíos son múltiples, porque tenemos que pensar el plano epistemológico, en donde la teoría desarrollada por la medicina social y la salud colectiva requiere ser resignificada y revisada a la luz de las exigencias de las realidades históricas, en tanto que los fenómenos históricos no son lineales ni homogéneos. O sea, aquí no hay más ruta que la nuestra, no. Hay diversas rutas, tenemos que pensar cómo vamos articulando este pensamiento en los distintos procesos de nuestros países, de nuestras localidades, de nuestros sistemas de atención médica y de nuestros sistemas de salud. Estos procesos sociohistóricos que configuran la vida de los pueblos de América Latina y su realidad actual conforman matrices de relaciones complejas de determinación y hacen parte de relaciones múltiples dentro de los distintos niveles de realidad y de universos de significaciones. Fenómenos complejos que se desenvuelven en varios planos y en tiempos múltiples y por lo tanto entrañan enormes desafíos para pensar la determinación social de la salud. Ayudan mucho los modelos del profesor Samaja, del profesor Gray, ¿sí? De todos los compañeros que han trabajado sobre temas específicos, sobre violencia, Saúl, sobre una serie de propuestas de pensar el campo médico de los compañeros de Brasil. O sea, ayuda mucho estos modelos para organizar, ¿sí? Pero tenemos que insistir en que la determinación social de la salud es nuestra guía en términos del trabajo teórico y epistemológico. El desafío teórico-metodológico, ¿sí? Bueno, pues son diversos y complejos estos procesos y por lo tanto han colocado en el terreno de la praxis, de la investigación concreta, la
importancia de la construcción de mediaciones para desentrañar esas articulaciones múltiples que van desde lo estructural hasta lo cotidiano, concreto, individual, familiar, ¿sí? Y pensar a esos sujetos productores de salud como enferman, pero también como resisten, como producen salud, y apuntalar ese componente de salud, que creo que también es otra de nuestras tareas, pensar más salud, ¿sí? Y menos enfermedad. A pesar del avance en la comprensión de la determinación social de las colectividades humanas en el marco de los procesos de reproducción social, se sigue necesitando, requerimos continuar pensando las relaciones entre lo biológico, lo psíquico y lo social, sobre los límites e insuficiencias de la teoría social para comprender la relación entre el individuo y la colectividad. Y por lo tanto seguimos teniendo una tarea de delimitación del campo y de construcción particular de un objeto de estudio y de las formas de aproximación a este objeto. Incorporar, nos parece muy importante, la centralidad del cuerpo vivido, no reductible a los sistemas físico-químicos de la fisiología, que no es exterior ni ajeno, sino que se trata del centro mismo de la existencia, que permite las relaciones con los otros, y en donde la manifestación mórbida como hecho individual e irrepetible está situada en la múltiple dimensión de un proceso social y es social en sí mismo. O sea, cómo seguimos trabajando esta dimensión. Con base a la multidimensionalidad jerárquica que articula las dimensiones generales, particulares y singulares, en donde los procesos de la dimensión general y particular tienden a reproducir y conservar sus condiciones, mientras que los procesos más específicos y singulares tienden a generar nuevas condiciones desde los ámbitos locales, se necesita comprender en sociedades y momentos específicos la producción de salud de enfermedad, resultante de configuraciones específicas de clases, calidades de vida, desigualdades de etnia, origen, de género, generación, arreglos y estrategias familiares, formas de vida cotidiana, accesos satisfactorios, dinámicas socioterritoriales, prácticas culturales y redes sociales, así como la modelación masiva de consumos y los procesos de interculturalidad, autonomía y autoconstitución de los sujetos. En esta tarea de ir y venir de lo general a lo particular, singular y regresar, el fortalecimiento y articulación de los centros de pensamiento contrahegemónico en salud es esencial. Por eso estos encuentros donde podemos potenciar, dinamizar nuestra visión y también articularnos con otros compañeros que están pensando, haciendo cosas semejantes o diferentes, pero nos pueden alimentar enormemente. Entonces, digamos, es una de las tareas. Y ahí vuelvo a insistir, estos centros de pensamiento contrahegemónico en salud son esenciales y es fundamental que nosotros cada vez que hablemos de derecho a la salud digamos derecho a la salud, pero no es solamente atención médica. Derecho a la salud implica un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y son interrelacionados, son unos con otros, se potencian, se sinergizan. Nosotros no podemos estar pensando derecho a la salud en la forma tan recortada como la piensa la salud pública convencional, ¿sí? O los hacedores de políticas más de corte tecnocrático, donde lo hacen equivalente a un acceso a paquetes de servicios básicos. O sea, nosotros tenemos que ponerle, cada vez que hablemos de un concepto, estas nociones. Igual seguro universal, bueno, ya lo había señalado que a partir de la conferencia inicial de la mañana se presta a mucha discusión, ¿no? Donde se habla de derecho y se aterriza en un seguro universal. Entonces allá hay mucho que discutir. Frente a la dinámica, ya casi entrando a la parte final, ¿no? En el plano ético-político, el desafío es monumental, pues el contexto de globalización neoliberal es sumamente adverso para la vida digna y la salud. La aceleración productivista y la barbarie financiera se amplían a escala planetaria. La crisis global del capitalismo, expresada crudamente en sus vertientes financiera, alimentaria, ambiental, es la punta de lanza para impulsar el despojo masivo de recursos materiales y simbólicos, embestir contra la vida de los pueblos
negar y destruir derechos individuales y sociales e intensificar el control poblacional a través de las fuerzas policíaco-militares para desactivar, inhibir el descontento y la protesta ciudadana. Frente a esta dinámica de depredación planetaria que pone en riesgo la propia vida humana, la producción médico-social y de salud colectiva desarrolla una gran capacidad de denuncia para mostrar los efectos que la organización social tiene sobre la vida y la salud de las poblaciones, sobre la distribución inequitativa de satisfactores, bienes, recursos, beneficios sociales que se expresan en diversas desigualdades sociosanitarias entre regiones, países y grupos humanos. La politicidad de su pensar y hacer, constitutiva de su origen e identidad, requiere ampliar su praxis e incidencia, generando propuestas comprensivas, incluyentes y equitativas para promover y producir salud. La inclusión de una ética de la salud colectiva es necesaria, si bien no está sistemáticamente trabajada, incorporada, se apoya en la ética política y en los principios de solidaridad, responsabilidad, precaución, protección y participación. En el desafío ético-político concurren procesos muy distintos, entre ellos el acompañamiento crítico a los proyectos progresistas, que como ya sabemos tienen contradicciones, tienen retrocesos, tienen momentos de aceleración positiva y de baches que se desarrollan en América Latina, sin perder de vista el desgaste, las contradicciones y tensiones que enfrentan, la resistencia y denuncia frente a formas extremas de despojo, violencia, destrucción institucional y negación de derechos, y el fortalecimiento, acompañamiento de procesos locales organizativos donde prime la autonomía y la perspectiva emancipatoria. La medicina social salud colectiva debe configurar una agenda por la salud y la vida digna. O sea, esa es nuestra tarea, configurar una agenda por la salud y la vida digna. Cuestionar la esencia del pensamiento distintos, entre ellos el acompañamiento crítico a los proyectos progresistas, que como ya sabemos tienen contradicciones, tienen retrocesos, tienen momentos de aceleración positiva y de baches que se desarrollan en América Latina, sin perder de vista el desgaste, las contradicciones y tensiones que enfrentan, la resistencia y denuncia frente a formas extremas de despojo, violencia, destrucción institucional y negación de derechos, y el fortalecimiento, acompañamiento de procesos locales organizativos donde prime la autonomía y la perspectiva emancipatoria. La medicina social salud colectiva debe configurar una agenda por la salud y la vida digna. O sea, esa es nuestra tarea, configurar una agenda por la salud y la vida digna. Cuestionar la esencia del pensamiento hegemónico que caracteriza el antropocentrismo, la uniculturalidad, la lógica de mercado y la privatización de la vida. En conjunto con actores y movimientos sociales, impulsar la noción de buen vivir, que sitúa a la vida y a la naturaleza como ejes centrales de propuestas políticas y económicas. Proponer el decrecimiento como estrategia para cuestionar la sociedad de consumo y la dominación de la acumulación acelerada. Defender y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pugnar por la construcción de un mundo centrado en la sustentabilidad soberana de la producción de los bienes de los que depende la vida, del fortalecimiento de relaciones solidarias, de la bioseguridad integral de los ecosistemas y de los espacios de vida y trabajo y los derechos de la naturaleza que posibiliten modos de vivir, como lo señala Jaime Bell, saludables y bioseguros. Pugnar por un cambio profundo y oponerse abiertamente al modelo civilizatorio excluyente, depredador e individualista,